Y cuando son ya las 9 de la mañana con 9 minutos, enlazamos con ustedes y particularmente con nuestro panel del día de hoy para ir tocando las temáticas de la contingencia. Vamos a saludar de inmediato a quien ya está en conexión con nosotros, senadora universitaria de la Universidad de Chile, militante del Frente Amplio, Daniela Lavín. La saludamos. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días. No te escuchamos, no sé si está silenciada de allá. A ver, veamos si es desde allá o no el tema del escucharte o no. Y por ahí, a ver. No, todavía no te escuchamos. Vamos a ver si podemos mejorar esa conexión. Danos ahí unos minutitos antes de empezar también a conversar respecto a lo que tiene que ver con nuestro panel del día de hoy. Vamos a entrar en temas de seguridad. Porque, Contraloría sabemos que ha estado ahí haciendo algunos informes, presentando algunos antecedentes en distintas áreas, y hoy por hoy se centró en los temas vinculados a los planes de seguridad de los gobiernos locales, particularmente en los municipios donde detectó 90% de municipios que no ha enviado planes al gobierno. 342 alcaldías no han remitido la documentación clave de sus estrategias comunales como lo estipula la norma, y la falta de estos instrumentos aumenta la probabilidad de acciones improvisadas y descoordinadas para el combate de la delincuencia. Advirtió entonces este informe del que estamos hablando, que se dio a conocer, ¿no? Y que va también de la mano con, ya lo decíamos, esta difusión de muchos antecedentes en torno a lo que es la gestión de la Contraloría. Recordemos que el tema de las licencias médicas también surge desde un informe de estas características. Y bueno, esto obviamente trae una discusión importante a la hora de ir viendo la efectividad con la cual se actúa en temas de seguridad, más aún cuando se está además debatiendo legislación en ese ámbito. Estamos ahí ya nuevamente con Daniela en conexión. A ver si ahora te podemos escuchar. Ahí sí te escuchamos perfecto. Ahí sí, ya quizás fue que conecté el audífono un rato y ahí tuvo que haber hecho los cambios. No hay problema, pero ya lo pudimos solucionar, Daniela. Te agradecemos que estés ahí en conexión con nosotros. Estamos a la expectativa ahí de que se nos conecte la otra panelista que tenemos el día de hoy para poder ir generando esta discusión. Y bueno, daba ya cuenta de algunos antecedentes de lo que tiene que ver con esta información, el 11º consolidado de información circularizada de la Contraloría General de la República. Ese es el nombre del documento, que efectivamente da cuenta de estos municipios, un 90% del total, que no han cumplido con remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito toda la documentación relacionada con sus planes comunales de seguridad y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Esto entre enero de 2024 y febrero de este año. La importancia de esta temática, dicen desde Contraloría, radica en que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece instrumentos de gestión e instancias de coordinación para que los municipios, mediante planes comunales de seguridad pública, consejos comunales, adopten medidas intersectoriales, que permitan mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la comuna. Sin duda, esto trae una discusión importante, más aún cuando sabemos que temas de seguridad están dentro de las prioridades de nuestra ciudadanía. De alguna manera también lo han estado recogiendo desde la política y también a puertas de una presidencial. Y es algo de lo que también hace mención el propio ministro de Seguridad, Luis Cordero. Ahí también hace mención a estos antecedentes, sin ir más lejos. Durante la jornada del día de ayer abordó los alcances de este informe, y en ese sentido señaló que cuando estamos todos impulsando la ley de seguridad municipal, así como se reclaman atribuciones, así también es conveniente cumplir con las obligaciones. Es parte de lo que señaló en el contexto de un seminario. También apuntó a que por qué es tan importante ese informe, porque el desfase entre la actualización de los planes, entre la no publicación o las no sesiones del Consejo, pero además de esto, en algunos muy específicos que no se han enviado sus planes, afecta a las estrategias de seguridad. Quiero recordar, agregó, sin embargo, que hay un informe previo del Consejo de la Transparencia de mayo de este año que advierte que más del 70% de los municipios no cumple con la obligación de transparencia activa, de disponer de esa información. Entonces, cuando estamos todos impulsando la ley de seguridad municipal, así como se reclaman atribuciones, también es conveniente cumplir con las obligaciones. Es parte de los diagnósticos hechos por el ministro Cordero, un tema no menor que de seguro va a seguir siendo comentado
comentado, Daniela, pero que me interesa empezar a comentarlo también contigo, e insisto, por la relevancia que se le da a los temas de seguridad por parte de la ciudadanía, y muchas veces también los enfoques que desde los propios municipios se hacen respecto a la acción del gobierno central. Me quedo contigo para ir haciendo los primeros apuntes. Sí, mira, con respecto a este tema, en el punto, y recabando lo que estaba mencionando el ministro Cordero al respecto, 342 comunas son las que no han enviado sus planes comunales de seguridad. Ahora, para entender bien qué son los planes comunales de seguridad pública, son los planes que determinan cada municipio, cada espacio determinado de nuestro país para abordar las temáticas de seguridad según sus realidades locales, según los delitos, según los conflictos que más sean atingentes a la ciudadanía y que más afecten a las comunas. Que tengamos 342 comunas que no hayan presentado hasta el momento sus planes de seguridad pública es algo grave, es algo que estaría de cierta forma dejando de lado las preocupaciones principales de la ciudadanía en las distintas comunas que no han presentado estos planes. Por ejemplo, La Florida y La Pintana, que son dos de las comunas, parte del top 10 comunas con mayor vulnerabilidad social y vulnerabilidad de exposición ante delitos de connotación social bien altos, no han presentado sus planes de seguridad pública. Entonces, que no tengamos este antecedente en comunas que sabemos que, como por ejemplo en La Pintana, que suceden delitos graves, que suceden situaciones que ponen en riesgo la vida de los habitantes, que también han mencionado, y a nivel nacional, comunal y regional, que los problemas de seguridad son uno de los más importantes que determinan la calidad de vida de las personas y de los habitantes. Es un tema no menor y es un tema que también debiese solucionarse y presentar estos planes lo antes posible. Tenemos comunas también como Tirúa, que tampoco ha presentado su plan de seguridad pública de parte de la región del Biobío. La comuna de Alto Biobío tampoco ha presentado su plan nacional, su plan de seguridad pública. Entonces aquí también estaríamos viendo que hay un conflicto de no presentar estos planes y también de la no preocupación finalmente con respecto a temas que son atingentes a nuestra realidad. Por ejemplo, si hablamos de Tirúa, Tirúa es una comuna que también ha poseído conflictos de alta connotación social últimamente con atentados igual bien importantes, y que no tengamos información sobre los planes que presenta marca un precedente, y un precedente que también es importante tratarlo lo antes posible. Ahí viene también un gran tema, Daniela, que tiene que ver con, efectivamente, las necesidades de apoyo que se plantean desde muchos municipios, municipios que muchas veces también en cuanto a las capacidades para enfrentar este tipo de situaciones pueden estar limitados, particularmente con el tema de recursos. Muchas veces se alude a aquello, también en las capacidades de contar con personal policial que apoya estas labores. Sabemos que hay muchos municipios que tienen además equipos de seguridad ciudadana, pero sabemos que esto también es proporcional a las capacidades de cada municipio, y frente a ello siempre también está ese llamado de apoyo por parte de la autoridad central. Pero aquí bien importante también tomar los elementos que tiene que ver con lo que plantea el ministro Cordero, el cumplir con las obligaciones. De alguna manera, si queremos trabajar, mejorar la seguridad de los territorios, obviamente tiene que ser proactivo y un trabajo mancomunado entre las distintas autoridades, y si no se está cumpliendo con esto, de verdad que ahí estamos con una dificultad no menor para también el gobierno central a la hora de ir entendiendo cada una de las realidades y de las propuestas que surgen. Claro, eso es verdad. De hecho, si nosotros nos ponemos a mirar todo lo que es la seguridad, el plan de seguridad pública de cada comuna es una de las tantas partes que posee para atacar los problemas y conflictos de seguridad que hay actualmente en cada comuna en las regiones. No podemos entender la seguridad únicamente con lo que es enfrentar el delito. La seguridad es algo íntegro. Pero ¿qué pasa cuando un elemento de esta integridad de entender la seguridad no se cumple? Como lo que estamos viendo ahora con los planes nacionales, los planes de seguridad pública que 342 municipios no lo han llevado. Y ahí también sucede la disparidad también que tenemos en diversos municipios, principalmente rurales y fuera de la región metropolitana, en relación de recursos, en relación también de personal, en relación también de seguridad ciudadana y de distintos actores que pueden tratar estos problemas. Ahí finalmente se está generando un conflicto, un problema que también viene a nivel central, que debiese aportar también las comunas.
porque a nivel central, y se ha mencionado desde este gobierno, una de las principales demandas y una de las principales miras que tenemos actualmente en este gobierno son los temas de seguridad. Entonces, si tenemos una gran parte de municipios, que también en su mayoría son municipios que están fuera de la región metropolitana, yo creo que eso es muy importante señalarlo, porque también viene a responder lo que estamos mencionando de la disparidad de recursos, disparidad de personal calificado también, de profesionales que tienden a faltar en los municipios. Acá se está generando finalmente un corte y un no cumplimiento por no entregar esta información de esta realidad territorial para tratar los problemas de seguridad de la mejor manera posible. Porque igual, reitero, la seguridad es algo íntegro, pero si hay un elemento que está fallando, como lo que estamos viendo ahora de los municipios que no han presentado sus planes de seguridad pública por diversos motivos, si es algo, es algo que debemos tratar de la manera más rápida posible para solucionar, porque puede ser por muchos motivos que esto no se haya cumplido. Sí. Por lo mismo de que no tenga personal, o quizás algún papeleo que salió mal, o simplemente que los municipios no lo hayan iniciado. Lo recalcaba el ministro Cordero, particularmente que lo relevante es ocupar el informe que ha hecho Contraloría. Contraloría ha ordenado que los municipios instruyan los sumarios respectivos. Además es una responsabilidad no solo de las alcaldías, sino también de los consejos municipales. Pero me quiero enfocar también un poquito en el rol que ha estado asumiendo la Contraloría. Yo recordaba al principio lo que ha estado pasando en torno al tema de las licencias médicas. Hoy por hoy sale también este reporte. ¿Cuál es la valoración también, Daniela, que haces tú a la impronta que ha estado asumiendo la Contraloría a la hora de ir asumiendo estos temas que son fundamentales a la hora de pensar el trabajo, ya lo decía yo, mancomunado, y cómo se establecen estrategias en conjunto para el combate, en este caso, de la delincuencia y particularmente lo que tiene que ver con seguridad? ¿Te parece ahí también que el poder contar con este tipo de elementos sin duda presiona un poquito más a las autoridades y finalmente se puede eventualmente llegar a buen puerto en este ámbito y, reiteramos, en un tema que tanto preocupa a la ciudadanía? Claro, bueno, los dictámenes que ha dado la Contraloría con respecto a este tema, al tema de las licencias médicas también, que es un caso tampoco no menor de fiscalización que ha pasado en nuestro país del último tiempo, debería finalmente este llamado que hace la Contraloría, esta fiscalización que hace la Contraloría con respecto al incumplimiento de diversos deberes que debiesen tener los municipios, marca un precedente, y también un precedente en el cual cómo actuamos con estos municipios que no están cumpliendo con los deberes que tienen, desde la alcaldía hasta todos los departamentos que forman un municipio. Yo creo que en este caso la Contraloría debiese seguir con este resguardo también, porque esto es una medida de probidad, una probidad que viene desde la fiscalización y la preocupación de que finalmente los entes estatales y los gobiernos locales funcionen de la mejor manera posible. Y a partir de eso y del dictamen que ya generó Contraloría, es necesario que se dicten de posibles soluciones y también de posibles plazos, quizás no plazos homogéneos, entendiendo igual esta realidad, una realidad que es bien compleja en las distintas regiones con respecto a lo que es seguridad y generar en los documentos que deben generar, porque yo sé que la eficiencia que actualmente tiene la comuna de Maipú no es la misma que tiene la comuna de Ercilla, por más que yo quisiera que existiesen todas esas capacidades y esas facilidades de manejar y de administrar un municipio. Ahí también urge y encuentro muy necesario que se inicie un trabajo conjunto con los municipios y verlos quizás de qué forma compatibilizamos diversas realidades territoriales y de qué manera también el gobierno central se hace más partícipe para que los municipios que no han entregado sus planes de seguridad pública, planes que vienen a igual determinar las necesidades que tiene actualmente la comuna, los recursos con los cuales dispone la comuna y también con todos los equipos que las comunas disponen para enfrentar sus temas de seguridad, para llevarlo finalmente de la mejor manera y de una manera que pudiese facilitar también la administración de estos planes que son importantes y necesarios para la ciudadanía que componen las comunas y para también las personas que van de paso, van de trabajo a esos espacios también a trabajar. Daniela, un tema no menor además va a ser tal vez hacer el análisis de si este escenario, al menos el que nos presenta la Contraloría General de la República, influye o no en resultados de seguridad que actualmente se
tal vez estén observando en alguna de esas comunas que todavía no entregan estos informes. Hacían el apunte el propio ministro que esto puede abrir la puerta a ciertas improvisaciones. Es parte de lo que también se señalaba, perdón, lo plantea el propio comunicado, no particularmente lo que tiene que ver con el ministro, pero si estamos de alguna manera abiertos a improvisaciones o descoordinaciones, sin duda esta ausencia de planes, o al menos de socialización de planes, conversación de planes, no es descabellado pensar de que pueda tener algún efecto en los resultados en las estrategias de seguridad. Pero por supuesto, eso muy probablemente vaya a ser un hecho. ¿De qué manera ahora nosotros generamos que esto no caiga en improvisaciones? Porque me hicieron el llamado a la atención desde la Contraloría. Porque finalmente, si un municipio improvisa su plan de seguridad pública o lo hace, como se dice, a la rápida, considerando quizás 2 elementos principales y se manda para poder cumplir con la Contraloría y que no me diga nada más, finalmente el municipio, aparte de estar incumpliendo con su labor, con su deber de ser un gobierno local, está incumpliendo con la ciudadanía a la cual debe responder. O sea, acá las personas más afectadas van a ser quienes habitan las comunas que actualmente no poseen un plan de seguridad pública y que el municipio, por diversos motivos, decide hacer este plan para sacarlo de la forma más rápida posible para que Contraloría no vuelva a hacer ese llamado de atención de nuevo. A partir de este caso y de esta muy alta posibilidad que existe, y entendiendo también que casi todas las comunas que no han presentado estos planes, comunas también de fuera de la región metropolitana, de la zona centro principalmente, se debe considerar y evaluar algún tipo de estrategia que pueda ser de ayuda ante los municipios y también desde el gobierno central para poder generar un buen plan de seguridad pública. Porque acá también se dictan plazos para poder cumplirlo. Si el primer plazo de girar este plan de seguridad pública no se cumple y se pasa finalmente a este dictamen de la Contraloría y también a la presión que después puedan sentir los municipios para generar sus planes, vamos a tener algo finalmente mal hecho y algo que no va a responder finalmente a las necesidades, a las urgencias y también a la realidad territorial que existe con respecto a diversos temas de seguridad. Porque, por ejemplo, Ercilla y Tirúa son espacios que ha habido un conflicto latente muy importante dentro de esos espacios, un conflicto que igual, si bien nosotros reconocemos que ha disminuido muchísimo desde que ha llegado el gobierno actualmente del presidente Gabriel Boric, ha disminuido mucho los niveles de violencia en la macrozona centro-sur. Es necesario que también se implementen de estrategias locales, de estrategias territoriales emanadas desde los municipios, desde los gobiernos locales, para poder enfrentar estas realidades de mejor manera. Yo quiero incorporar de inmediato a la diputada independiente, integrante de la bancada de la DC, Karen Medina, que está con nosotros por audio solamente. Ahí la tecnología estuvo jugando un poquito en contra a la diputada. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo están? Muy bien, diputado. Oiga, muchas gracias por poder lograr esta conexión y poder entrar también en esta misma temática. Y con Daniela estuvimos entrando en los alcances de este comunicado de la Contraloría General de la República respecto al no envío de estos planes de los que hablábamos, planes comunales de seguridad pública. También respecto a las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública, 90% de los municipios no lo han hecho. Y ahí estuvimos efectivamente hablando de los efectos que puede traer en la gestión de seguridad, de alguna manera ir viendo los escenarios que se pueden configurar en el futuro, pero es muy interesante saber también desde su mirada, diputada, desde el Parlamento, también desde la perspectiva territorial, con qué preocupación se miran estos resultados, o particularmente esta mirada desde la Contraloría, y obviamente ir haciendo apuntes para ir mejorando esta situación, porque lo mencionábamos con Daniela recién. Vaya a saber uno si muchos de los problemas que pueden tener algunos territorios va de la mano con estos grados de descoordinación o improvisación que pueden venir de la mano con esta falta de estos datos. Sin duda, Rodrigo, esto afecta tremendamente el territorio y hoy día lo corrobora Contraloría, a pesar de que yo tengo algunas dudas, porque he estado haciendo algunos sondeos en mi distrito y hay algunos que aseguran tener esto al día. Entonces ahí vamos a tener que entrar a corroborar bien la información, pero efectivamente hemos visto la falta de planes de emergencia. Cuando nos ha tocado vivir los incendios muy grandes en las regiones del sur, nos hemos dado cuenta que los planes preventivos prácticamente no existen.
Y en eso, por supuesto, que hay una falencia desde el territorio que corrobora y que viene a afirmar una de las cosas que yo digo. Muchos de nuestros problemas no son problemas de leyes, son problemas de incumplimiento de nuestras propias leyes y la falta de fiscalización. Y efectivamente eso nos conlleva a estar trabajando siempre de una manera reactiva, lo cual es tarde y no se pueden evitar muchas veces los daños tremendos que afectan a la ciudadanía. Así es que yo creo que aquí tiene un trabajo muy grande también la Contraloría Regional respecto a sus regiones y al territorio, y empezar a apretar las riendas, como se dice en buen chileno, y hacernos cargo de las falencias que tiene el sistema desde los gobiernos locales, desde las comunas. En ese sentido, diputada, también va a ser relevante el hacer esa revisión dentro de en este caso, los distritos, más allá de lo que efectivamente el rol que puede asumir una parlamentaria, un parlamentario en cada uno de sus territorios, a la hora de pensar también en los temas de seguridad que están tan a la orden del día. Me da la impresión de que las autoridades en general tienen que tener bastante ojo de lo que está pasando en su entorno. Y la fiscalización, yo creo que al menos existe desde mi parte. Aquí es muy personalizado lo que estoy diciendo, pero también la he criticado desde otros roles, como los concejales, que son los primeros fiscalizadores comunales. Yo creo que esa es una falencia del sistema que nos lleva a este tipo de problemas, y finalmente hoy día el trabajo que está haciendo Dorothy Pérez, sin haberle entregado nuevas atribuciones, solo cumpliendo el rol que debe hacer un contralor, mira cómo está quedando el país, mira lo que está saliendo a la luz. Y ahí reafirma también cuando yo voto en contra de la reforma tributaria y le digo al ministro Marcel en su cara: mientras no ordenemos el país, mientras no se sepa en qué se está gastando la plata y cómo se está malgastando, y se ordene todo ese ajuste, ¿para qué le vamos a seguir echando plata a un saco roto? Y finalmente vemos cómo la fuga de dinero sale por todos lados, por las instituciones, por las fundaciones, y así un sinfín de mal uso de los recursos públicos que hoy día ratifican que el problema es el desorden que tiene nuestro país. Daniela, voy contigo un poquito para hablar particularmente de lo último que planteaba la diputada, efectivamente, de aclarar, tener claridad de lo que está pasando en los territorios en torno a elementos que tienen que ver con erario fiscal, recursos, y efectivamente frenar algunas cosas si es que no hay claridad y no hay transparencia, y en este caso no hay entrega de antecedentes. ¿Cómo ves también ese factor, tomando en cuenta además de que aquí también se ha mirado con bastante atención el rol que tienen las autoridades locales? Sí, yo creo que primero debemos considerar que este es problema de fiscalización, de coordinación y a veces de la improvisación que podemos llegar a ver con respecto a cómo actuar ante estos conflictos y a estos también deberes que tienen los gobiernos locales. Son problemas que no vienen de hace 4 años, no vienen de hace 2 años, son problemas que vienen de hace 20, 30 años y que recién ahora estamos viendo los resultados de esta no coordinación y no tratamiento de una manera correcta con respecto al rol que debiese tener el Estado. Y cuando hablamos de Estado no estoy hablando de los gobiernos de turno, del gobierno de turno que está actualmente, sino del ente estatal que debe velar y debe ver por estas situaciones. Yo creo que un ejemplo muy claro que podemos tener en nuestro país es cómo se coordina el riesgo. Con respecto a lo que estaba mencionando la diputada, por los lamentables incendios que hemos visto en la zona centro-sur de Chile, en la región del Biobío, en la región del Maule, son cosas que si uno las ve, aparte de ser conflictos muy importantes y que se deben tratar de una manera muy delicada, porque van a ser conflictos donde se ponen en juego modos de vida de las personas, se ponen en juego también en fuentes de trabajo, se ponen en juego educación. Aquí el Estado, con respecto a esos conflictos, al riesgo que también puede ocurrir a partir de un desastre, tiende a ser reactivo. Y nosotros sabemos que hay un proceso determinado para evaluar cómo disminuir el riesgo de exposición ante desastre, y eso actualmente no se cumple. O sea, nosotros tenemos una parte de mitigación, de observación, una parte que también vendría a evaluar qué hago en este territorio, en esta comuna en específico, para que no ver a una exposición tan grande ante un desastre que puede ocurrir en cualquier momento. Eso es algo que no se hace, solamente se actúa cuando la materialización del riesgo ya está hecha, por ejemplo, en un incendio forestal. Entonces yo creo que ese es un claro ejemplo de que el Estado ha dejado de lado
muchísimo lo que es el rol de velar finalmente por la integridad de las personas y velar también por la integridad de los territorios, que son territorios todos muy distintos, que tienen dinámicas muy complejas también, y que ahí ya estamos viendo y poniendo nuevamente sobre la mesa la necesidad de una fiscalización, de una gestión que parta no solamente de la reacción, sino también de evitar que de un hecho tengamos un hecho ya sea de connotación social, de un riesgo socionatural, tengamos a nuestra población preparada. Y cuando no tenemos estos planes, cuando no tenemos realizados estos deberes, que los municipios son el ente que conoce de mejor manera y quien más conoce su población y su espacialidad, finalmente los elementos que componen su comuna, estamos también incumpliendo y poniendo en riesgo a la ciudadanía y a todos quienes también son parte de este sistema que es bastante complejo de administrar las comunas. Diputada, voy con usted para de alguna manera ir cerrando también estas ideas en torno a este tema y me quedo en particular con algo que nos ha surgido en más de una oportunidad a propósito de temas que particularmente tienen que ver con el grado de actualización, modernización que el Estado ha tenido con respecto a ciertos fenómenos y a ciertas situaciones. El tema de la modernización del Estado, que en distintos momentos lo hemos traído a colación. ¿Lo ve también como un tema a tomarlo en cuenta a la hora de pensar en este Estado que se ha quedado un poquito atrás, a propósito de lo que señalaba Daniela, a la hora de enfrentar este tipo de situaciones, también en lo que tiene que ver con enfrentar en este caso la seguridad o la delincuencia? Lo veo de esa manera, Rodrigo, pero también le agregaría que aquí la autonomía regional es muy importante, porque bien decía Daniela que las realidades o lo que afecta territorialmente o geográficamente a cada región es distinta. Las zonas costeras se tratan distinto, las zonas forestales se tratan distinto, y en ese sentido la autonomía y la fiscalización que debiera liderar la Contraloría Regional creo que es fundamental. Más allá del marco legal propio, amplio del Estado, hoy día hay que tener cierta adaptación regionalmente para poder hacer los planes preventivos, para poder también generar los liderazgos locales. Yo creo que de repente es fácil resguardarse en que el Estado y el rol del Estado, y muchas veces se deja de trabajar proactivamente también. Hoy día lo que dice Dorothy Pérez, que falta esto otro, no es porque no se haya pedido, es porque no lo han hecho. Entonces esa falta de proactividad y de liderazgo y de compromiso muchas veces territorial, y a esto me refiero a las autoridades más regionales, a lo mejor también ahí estamos fallando. Y ahí es importante, te vuelvo a decir, el poder territorial que se está entregando, que sin duda nos falta. Yo soy muy regionalista, aparte que vengo de la octava región de Biobío, pero creo que ahí la falencia también hoy día existe por falta de hacer cosas. Yo creo que ha pesado mucho el generar este cuoteo político de contratar gente muchas veces que no está preparada para los cargos que son de planta y que son los cargos que manejan toda la información y toda la burocracia del Estado, y ahí se cae muchas veces en que entra mucha gente nueva que no maneja esto y empieza a quedar la embarrada en el sistema de municipios, por ejemplo, lo he visto, por eso lo digo. Y ahí hay que resguardar y hay que tomar medidas a corto plazo, yo creo. Ya son las 9 de la mañana con 41 minutos de regreso junto a ustedes acá en nuestro panel de Enlace USACH con el que comenzamos cada jornada, en esta oportunidad compartiendo con la diputada independiente, integrante de la bancada de C, Karen Medina, que está ahí en conexión de audio con nosotros, y la senadora universitaria de la Universidad de Chile, militante del Frente Amplio, Daniela Lavín. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar con temas vinculados, obviamente, a las primarias que vamos a estar teniendo del oficialismo de aquí a fin de mes, el 29 de junio, sin ir más lejos, y los temas vinculados a el tema del feriado legal y de los feriados legales en el caso de esto. Esto porque un proyecto de ley que busca excluir del listado de días feriados aquellos que iban destinados a realización de primarias legales, presentó el diputado RN, vocero además del comando de Evelyn Matei, Diego Chalper. Entre otras cosas, dijo que es absurdo que en un día en donde las personas participan voluntariamente de un proceso electoral
cual establezcamos un feriado que termine impactando a todo el comercio en general. Es lo que sostuvo el parlamentario al presentar esta moción. Estoy recogiendo también datos de La Tercera. Esta iniciativa había sido comprometida por Chalper en abril de este año, cuando él mismo había presentado también una moción para establecer como feriado irrenunciable el Viernes Santo. En ese sentido, el diputado señaló que el desafío es encontrar un equilibrio entre los asuntos que tienen importancia para el país, como son la defensa de la familia, la promoción de la espiritualidad y al mismo tiempo propiciar instancias que favorezcan al comercio y al desarrollo económico. En mi opinión, son dos elementos de una misma ecuación y tenemos que combinarlos. Es parte de lo planteado entonces en torno a los feriados por el diputado Chalper. Entro de inmediato a discutir también con ustedes este tema en lo que tiene que ver con los feriados, en este caso en una primaria, pero también cuando hablamos de las elecciones que se produjeron, por ejemplo, las municipales, en algún momento también el tema de que sea irrenunciable o no va a venir en la elección de noviembre, en fin, siempre surge esta discusión, pero quiero también comentarlo y discutirlo con ustedes. Diputada, su mirada también a propósito de la moción de su par. Mire, yo hoy día no estoy de acuerdo, o sea, el feriado el de Diego Chalper, que era más religioso, sí, que era algo distinto, ahí yo lo apoyé en ese momento, pero hoy día con las elecciones, la verdad es que cuando además son voluntarias y con las condiciones que tenemos hoy día de crecimiento económico y todo eso, creo que viene más a perjudicar que a beneficiar. Yo creo que hoy día basta con algún permiso especial para las personas que quieran ir a votar, porque yo no creo que sea tan alta la concurrencia y favoreciendo la democracia, porque estoy totalmente de acuerdo y hago el llamado a que participen, pero más allá de eso, declararlo como feriado irrenunciable no estoy de acuerdo. ¿Con el feriado en este caso y en general con las primarias? Porque también ese era el punto que establecía el diputado. Con las primarias, claro, no, solo con las primarias. Piensa que vamos a tener primarias, después vamos a tener elecciones en noviembre de nuevo y después posiblemente una segunda vuelta. Entonces hablamos de 3 fechas. Sí. Daniela, voy contigo también para que me cuentes un poquito tu mirada en torno a este debate que se da sobre las elecciones. Obviamente hay una justificación mayor cuando tenemos elecciones que son las que se realizan habitualmente. Vamos a tener en noviembre estas parlamentarias y presidenciales con voto obligatorio además, donde se justifica obviamente el tema de los feriados a propósito de lo que tiene que ver con personas que van a estar trabajando esos días eventualmente y que tengan tiempo o que finalmente no vayan a trabajar, en fin, el tema laboral es un tema no menor a la hora de tomar en cuenta esto, pero en el caso de las primarias, ¿cuál es tu mirada? No te escucho, Daniela, no sé si estás ahí desconectado o silenciada. ¿Se lo escuché? Ahí sí, ahí sí. Ah, ya estaba silenciando, me di cuenta. Al promover esta moción, yo lo que puedo ver es que el diputado intenta imponer de alguna manera que hay elecciones más importantes y hay elecciones menos importantes. Todas las elecciones, todos los procesos democráticos de elecciones que nosotros tenemos en el país son igual de importantes. Y el buscar, quitar para fechas de primarias que se corra un feriado no legal y que tenga de principal razón porque afecta al comercio, a mí me parece un poco absurda esa razón de que afecta al comercio cuando Chile tiene un crecimiento que hasta ahora sigue creciendo económicamente, tiene una mejor situación económica con respecto a Producto Interno Bruto, con todos esos elementos Chile está bien, y no debería tampoco ser un impulsor para proponer este proyecto de ley. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que mencionaba al principio. Acá no hay elecciones menos o más importantes que otras, porque es voluntaria, lo vamos a establecer así. Falta que ahora el diputado proponga que el día siguiente, después de las elecciones para los vocales de mesa, no se les dé posibilidad de tener el día libre como establece la ley. Entonces no encuentro que haya mayores razones para poder defender o explicar este punto. Si el diputado llega a defender eso, lo invito a que sea vocal de mesa y que salga de su local de votación a las 2 de la mañana. Lo hablo de experiencia propia, junto a mis compañeros que hemos sido vocales de mesa, pero no corresponde el estar buscando generar esta diferenciación, distinción entre primarias, porque de repente uno puede llegar a pensar que se está impulsando esto nuevamente porque son las primarias del oficialismo, pero si su sector hubiera tenido primarias, quizá ese impulso no le estuviera dando. Entonces no
no estoy de acuerdo con la propuesta que hace el diputado respecto a esto. Diputada, hoy con usted ahí teníamos algunos elementos que Daniela pone sobre la mesa en torno a, efectivamente, el mirar elecciones o hacer diferenciaciones entre elecciones que, dicho sea de paso, son legales, como es el caso de, en este caso, las primarias del oficialismo. Le dejo ahí la palabra. Sí, bueno, no compartimos la misma mirada. De hecho, yo sería parte de repente de eliminar estas primarias y que fuera la oficial la primaria, porque generalmente o se está repitiendo en que estamos teniendo segunda vuelta. La primera vuelta que sea la primaria, dice usted, diputada. Sí, ha sido una de las cosas que hemos conversado para verlo también como proyecto de ley, porque esto también conlleva un excesivo gasto de recursos y hoy día vamos a ver también la participación y el interés ciudadano en participar en estas primarias, que vimos que los alcaldes se prestó también para que hicieran hasta primarias dentro de un mismo partido. Entonces yo eso lo veo como un abuso de gastar recursos públicos. Y hoy día, que mencionaba Daniela también respecto al horario que están teniendo los vocales y todo eso, yo fui partidaria en su momento de impulsar 2 días de elecciones o aumentar las mesas para que no pasara lo que nos pasó, que los vocales terminaron trabajando prácticamente de madrugada, porque con el voto obligatorio se incrementó el trabajo que tienen los vocales de mesa, y efectivamente yo reconozco que ese es un problema, pero el proyecto que está para poder darles libre después, el día posterior, el lunes, también ha sido muy discutido por hartas razones, porque no solo afecta a trabajadores, sino que también a estudiantes universitarios, y eso conlleva a modificar otro tipo de normas, y ha sido engorroso, pero yo creo que todos estamos conscientes del problema que se genera ahí con el voto obligatorio, y que probablemente en esta presidencial, que a lo mejor no va a ser tan masiva en cuanto a candidatos, no se genere tanto el tiempo de trabajo para ellos, pero en las de los alcaldes se volvió un problema y hay que abordarlo, sin duda. Daniela. Voy a resaltar quizás 4 puntos de lo que acaba de mencionar la diputada, pero primero a mí me llama la atención que se quiera mencionar esto con respecto a las primarias, que sea la primera vuelta o como directamente que no se haga cuando la bancada a la cual ella está sujeta, el Partido de Democracia Cristiana, está apoyando la candidatura de esta primaria a Carolina Toá. Segundo, con respecto a lo que es el voto obligatorio y también el papeleo que no hace como vocal de mesa, de por sí por la ley orgánica de elecciones, aunque sean elecciones 2 días, no te permite abrir o generar el papeleo que corresponde del último día en 2 días. Eso ya vendría siendo un atentado contra la democracia, algo que no se puede realizar finalmente. Y con respecto a lo que es el voto obligatorio, yo estoy de acuerdo con lo que menciona la diputada. De hecho, es algo que de cierta forma dificulta el desarrollo de la democracia, porque finalmente el voto obligatorio no te viene a establecer mayor participación, no te viene a establecer un mayor involucramiento de la ciudadanía con respecto a los procesos electorales, a los procesos de elecciones, a esa información que debe acceder. Aquí el problema que nosotros tenemos de participación en nuestro país no se resuelve con el establecer el voto obligatorio, no se resuelve con dar una multa a la persona que no va a ir a votar, porque pasa en muchos casos como, no voy a ir a votar, me van a pagar la multa, la pago, pero voy a seguir yendo a votar. Entonces no estamos solucionando el problema del conflicto como debiese solucionarse tampoco en esas medidas, y yo creo que ahí el Estado, el gobierno y el Parlamento también debiese pronunciarse con respecto a la existencia actual del voto obligatorio. El voto obligatorio no está resolviendo el problema por el cual se propuso desde un inicio el volver a reponerlo. De hecho, puede estar incluso haciéndolo mucho más profundo, llegando mucho más a la raíz de por qué tenemos estos problemas de participación, estos problemas de representación en nuestro país. Yo creo que ese es el cuestionamiento que nos debemos realizar, y también el de las facilidades que uno tiene al momento de ir a votar o al de ser vocal de mesa debiesen cumplirse independiente de el tipo de elección que sea. Entonces no sigo mostrando mi postura en contra del proyecto que estaba presentando el diputado, pero el mayor problema acá que estamos viendo y que también coincidimos es el voto obligatorio y las medidas que se están generando, que aún no se ha tratado tampoco. Nos queda tiempo para ir cerrando ideas, puntos en torno a este tema. Diputada, le dejo la palabra para cerrar ahí también este tema. Sí, tenemos algunas diferencias ahí con Daniela, pero eso es lo bueno de la democracia y eso es lo que nos conlleva también a parlamentar políticas necesarias y cambios necesarios también. Yo defiendo el voto obligatorio, más allá de que no sea lo adecuado, la motivación que debiera tener la ciudadanía por participar hoy día, pero es lo que lleva a una representatividad importante a las autoridades electas. Por lo tanto, soy partidaria que eso se mantenga.
Y más allá de tener que afinar las formas en que se emerge o se lleva la elección, se conlleva a cabalidad el proceso, yo creo que eso es discutible, para eso está el Parlamento, y la idea es mejorar las condiciones para todos, tanto para la gente que asiste a votar como para los vocales de mesa, y estoy abierta a dialogar en ese sentido. En cuanto a las primarias, como menciona Daniela, más allá de la postura que tenga un partido de apoyar, o aunque hubiese una primaria también desde la oposición hoy día, sigo generando la idea de que la votación oficial pudiera ser una primaria, porque generalmente se está dando segunda vuelta o ya ha sido seguido, y con la cantidad de candidatos que tenemos hoy día interesados también pudiera ser una segunda vuelta, que es lo que pase, lo más probable que pase este año también. Entonces, si yo lo veo porque citas a la gente tantas veces a votar, que una de las cosas que genera molestia, y la cantidad de recursos públicos que se gasta en esto, yo creo que no se deja de ejercer la democracia usando ese método. Es lo que yo pienso, es lo que hemos conversado también en el Parlamento, pensando en proyectos de ley, pero es lo que tiene que obviamente discutirse y llevarse a cabalidad en el Congreso, como tiene que ser. Daniela, te dejo ahí tiempo para cerrar también ideas y cerrar el panel. Gracias, Rodrigo. Sí, se ha brindado, yo creo que con respecto a estos dos puntos, una conversación bastante interesante, pero me gustaría quedar con lo último, que es lo que son los fondos públicos. Cuando una coalición accede finalmente a generar una primaria con sus respectivas candidaturas, y hablando por la primaria que también nosotros tenemos como sector entre las candidaturas del Partido Comunista, el Partido por la Democracia, el Frente Amplio y el Regionalista Verde, los partidos financian por individual, con los recursos de cada partido, finalmente en las candidaturas de quienes están yendo aquí a la elección. Acá no hay ningún tipo de retribución, finalmente, de rendición de cuentas, de devolución de dinero por parte del CERVEL. Lo único que costea finalmente el CERVEL es el proceso de la votación en sí. Entonces aquí yo creo que es importante que hagamos esa diferenciación con la información presente que tenemos. Los procesos de primarias no son financiados, las campañas o las devoluciones de dinero por el CERVEL son hechos por los partidos individualmente, y a partir de eso el llamar a votar también viene siendo una responsabilidad de cada partido con las candidaturas que lleva. Hoy comienza la franja electoral. Sí. A las 12:52 p.m. comienza el primer bloque, y después a las 8:52, es bien llamativo igual el horario que se dio, pero ahí también es importante lo que se vaya a presentar dentro de estos puntos, dentro de las diversas ideas que llevan las 4 candidaturas del pacto, y que ahí también se genera la información mucho más cercana al momento de poder ver esta franja, que también se televisa por todos los medios de comunicaciones nacionales. Y me gustaría tocar un último punto que dejé anteriormente. ¿Sí? Un partido a la interna, si quiere hacer una elección entre qué candidatos llevar, eso tampoco es financiado por el CERVEL, es parte de los propios recursos del partido. Yo creo que esto lo vimos también con una primaria que se generó para el año 2021 entre la ADC, el PPD y el Partido Radical. La primaria que se hizo para definir a la candidatura, que finalmente fue la de Yasna Proboste, fue con recursos propios y fue una elección hecha finalmente entre los partidos políticos. Así que yo reitero ese llamado, que es importante que dejemos en clara la información y cómo se generan estos procesos electorales, porque de esa manera y a partir de estos medios estamos informando de una manera importante a la ciudadanía que muy probablemente esté yendo camino al trabajo, que esté escuchando la radio para acompañar las tareas que debe hacer durante su día. Eso quería mencionar, Rodrigo. Gracias. 9:56, no me queda más que agradecerles a quienes nos acompañaron en el panel del día de hoy, la diputada Karen Medina, también la senadora universitaria Daniela Lavín. Un abrazo, muchas gracias, nos reencontramos pronto. Gracias, Rodrigo, por la instancia, nos vemos. Chao, chao.